las tutelas que han venido ganando los compañeros y compañeras que participaron en el concurso, pues que han llevado a profundizar aún más las listas de elegibles, una situación bastante compleja porque ha acelerado el proceso de la transición. Nosotros, como Ultradian, pues hemos sido unos defensores de la carrera, en la medida en que algunos de nosotros estuvimos impulsando la Constitución del 91, y la Constitución del 91 pues trajo unas diferencias con la del 86 con relación a este tema de la carrera administrativa, aunque en ambos estaba la carrera administrativa. La Constitución del 86 permitía, después de movilizaciones y luchas y todo, que se incorporaran los compañeros y compañeras provisionales. Pero también con la Constitución del 86, los compañeros y compañeras provisionales nunca tuvieron ningún tipo de estabilidad relativa como la tienen ahora. Estaban sujetos a lo que definía el político. Entonces el político, si los quería sacar, los sacaba, si los quería dejar, los dejaba. Entonces era un juego ahí permanente porque era pues profundamente clientelar, mucho más que ahora. Y eso hizo pues que la gente en esa época se afiliaba a las organizaciones sindicales para que las organizaciones sindicales buscaran la incorporación a la carrera, pero votaba por los políticos tradicionales porque eran su palanca dentro de la administración pública para permanecer ahí, porque se consideraba que los cargos de provisionales eran como cargos de libre nombramiento y remoción. Con la Constitución del 91 eso cambió, ya fue imposible incorporar a nadie por una vía diferente del mérito, a no ser los procesos que se dieron, digamos, en la transición del 86 al 91, digamos, entre la antigua Constitución y la nueva, que siempre hay unos procesos de transición. Todo proceso humano, social, tiene sus fases de transición, pero en realidad la Corte Constitucional siempre fue y ha sido y sigue siendo pues una defensora de la carrera administrativa, del mérito, y nunca permitió una incorporación automática, a pesar de las gestiones que hizo el movimiento sindical en su momento, primero con una ley y después incluso con una reforma constitucional que fue declarada inconstitucional. La propia reforma constitucional fue declarada inconstitucional por parte de la Corte Constitucional. Todos estos procesos, los digo porque nosotros estuvimos al frente de todo esto, porque incluso estuvimos al frente cuando el doctor Jairo Villegas demandó el antiguo sistema de selección que había desarrollado en el gobierno del presidente Samper, porque era un sistema que estaba muy ligado también a la Constitución del 86, en el cual no había una autonomía. Esa demanda hizo que los concursos se suspendieran por un tiempo. La DIAN podía hacerlos, pero a pesar de que desarrollamos un movimiento sindical en ese momento para concursos, la DIAN no quiso y mantuvo una figura que fue una figura muy oprobiosa, que fue la figura de los supernumerarios. Esa también la logramos tumbar con la ayuda del doctor Villegas. Pero lo primero que tumbamos precisamente fue que no teníamos un ente que nos garantizaba unos concursos transparentes. Y de ahí emergió, de esa sentencia emergió la ley 909 del 2004, que es la ley general de carrera, donde se crea la Comisión Nacional del Servicio Civil como un ente autónomo que puede, digamos que es quien determina todo el tema de los concursos. La Comisión Nacional del Servicio Civil, pues sus magistrados llegan por la vía del concurso, no los coloca ningún político ni absolutamente nadie, son un ente autónomo del Estado. Y pues el primer concurso se demoraron como 10 años, pero después ya fueron aprendiendo a hacer los concursos. Pero, ¿qué sucedió después? Pues que ya fue la administración la que no quiso hacer concursos. Por ejemplo,
un director, por ejemplo, Néstor Díaz, citó a unos concursos y cuando llegó Ortega trató de tumbarlos. No pudo hacerlo, los concursos ya estaban andando. Pero ha habido, uno de los problemas que tuvimos fue precisamente que los directivos de la entidad o las políticas de todos estos gobiernos fue no hacer concursos. Entonces nosotros logramos, en esta lucha por la ampliación de la planta, logramos que nombraran mucha más gente. Logramos, por ejemplo, cuando llegó Ricardo Ortega, echó a 1.000 personas y no hubo poder humano. Hicimos manifestaciones, nos movilizamos, hicimos toda una batalla para que no la sacara, pero el tipo decía que aquí no se necesitaba toda esa gente y sacó a 1.000 personas, que fue lo único que logramos negociar. ¿Sí? Y digo logramos porque yo fui el que hice la propuesta, o nosotros, Utradian, los que hicimos esa propuesta, nadie más quiso hacerla porque nadie se quiere comprometer. Y entonces le dijimos a Ortega, el último que entra, el primero que sale, y Ortega estuvo de acuerdo. Eso significó que muchos de los compañeros y compañeras que hoy están aquí, no he dicho toda la gente que está aquí, donde se respetó la antigüedad, donde hubo criterios generales e impersonales y no manipuladores, toda esta gente que quedó fue gracias precisamente a ese esfuerzo que hicimos en ese momento, ¿sí? Porque Oh, ya vamos a contar el nuevo oyentes. El objetivo que tenía Ortega, pues de sacarlos, no lo pudimos echar para atrás, pero tampoco permitimos que fuera un manejo amañado el que se diera, sino que fueran con reglas claras, generales e impersonales. Fueron esas. Después vino la demanda del doctor Villegas, que también estuvimos ahí. Tumbó precisamente la calidad de supernumerarios, porque demostró ante la Corte que los supernumerarios no podían durar más de 6 meses, porque aquí había supernumerarios que los estrangulaban cada 6 meses para traer gente, para pagar las reformas tributarias que venían haciendo cada año, en las que nos aumentaron el IVA, reformas que no eran progresivas, pero que las aprobaban, pero porque después entonces permitían traer gente. Eso generaba una situación terrible para los compañeros, pero además les pagaban menos que nos pagaban a los de carrera y les tocaba hacer el mismo trabajo. Entonces eso era totalmente inequitativo. Ya logrado ese paso, la decisión de la Corte respecto al tema de los supernumerarios, entonces logramos una planta temporal que fue muy importante. En ese momento todavía no existía la sentencia que después reguló las plantas temporales y le dio un carácter un poco distinto. Pero en ese momento logramos que los compañeros pasaran a planta temporal. Y la planta temporal se quedó definida hasta que la DIAN tuviera el personal suficiente. A nosotros nos parecía que esa era una alternativa viable y que podíamos mantener la gente en la planta temporal. Defendimos eso. Sin embargo, porque además había una claridad. La gente sabía hasta qué momento podía estar y era hasta que la DIAN tuviera toda la gente necesaria. Hoy todavía no tenemos toda la gente, porque a pesar de que se duplicó la planta en la reforma tributaria, todavía toda esa planta no ha sido copada, se está copando. Sin embargo, después Ortega abusó de la planta temporal, creó una planta temporal ya no con recursos de inversión, sino con recursos de funcionamiento. Y ya ahí ya no se podía permitir eso, porque con recursos de funcionamiento se crean son plantas permanentes, no plantas temporales, ¿sí? Y entonces ya vino la presión y logramos pues que todas estas plantas se convirtieran en personal provisional. Eso hasta ese momento. Por eso hay unos procesos de selección, uno que hace Aranguren y después otro que hace Ortega. Pero esos procesos de selección no generan derechos de carrera. Fueron unos procesos de selección internos. Los únicos procesos de selección que generan derechos de carrera son los avalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil y de acuerdo a unas reglas. Después de eso, pues ya estábamos en los acuerdos de ampliación de planta. Entonces, pero la DIAN tenía una planta, digamos, con la cual funcionaba, pero
tenía una planta autorizada que era más grande. Por lo menos tenía 4.000 cargos de planta autorizada que no utilizaba. Entonces, en la presión por la ampliación de la planta y por el uso de estos cargos, se comprometió Santiago Rojas, dijo, no, pues yo voy a llenar las vacantes. No quiso ampliar la planta, pero sí, digamos, logró avanzar, digamos, en cuanto a copar todos parte de los cargos autorizados. Y esa presión nuestra generó que entraran aquí 2.000 personas en calidad de provisionales. A pesar de que la ley obligaba a Santiago Rojas a hacer concurso, no lo quiso hacer. No lo quiso hacer, ¿sí? Y a pesar de que ya con el ingreso a la OCDE teníamos varias presiones, ya no solo del orden sindical o del orden social, lo que nosotros hacíamos, y en ese caso Ultradian, ¿sí? En conjunto con las pocas organizaciones que existían en ese momento, todavía no había toda esta cantidad de organizaciones, ahí llegamos máximo a 6 organizaciones. Y en ese proceso pudimos avanzar copando la planta. Después Romero también copó más planta y ahí logramos que ingresaran 4.000 personas. Por esa presión lograron 4.000, pero provisionales, no a carrera, a la provisionalidad. Ya después vino la presión también, ya no solo nuestra, sino también la presión de la OCDE, y Barriga se vio obligada a citar a concursos. Esos concursos se dieron sin la ampliación de la planta, ¿sí? Sin la ampliación de la planta y, pues lógicamente, pues ahí había mucha gente corriendo riesgos y de hecho, producto de esos concursos de Barriga, sacaron a 1.000 personas. Al año siguiente tenía que hacer concurso y la administración, para evadir el concurso, lo que hizo fue un concurso de ascenso. Eso fue lo que hizo. Y sacaron una circular que firmó Junco, donde desconocía los derechos constitucionales y donde prácticamente lo que hacía esa circular era que creaba unos mecanismos para poder ellos manipular quiénes quedaban y quiénes se iban. Esa fue la circular que sacaron. No sacaron una circular de reglas generales e impersonales. Porque el modelo que ellos defienden es un modelo de preferencias de sus amigos, de su gente cercana. Y ahí nos echaron a 1.000 personas. Y como siempre prometieron, ¿sí? La historia de las promesas aquí en Colombia, eso viene de José Antonio Galán. Cuando le firmaron una cantidad de cosas que después no le cumplieron nada y por el contrario los mataron. Y mataron a todos esos líderes que fueron precursores de la independencia. Entonces aquí son capaces de firmar lo que sea, pero no son capaces de cumplirlo. ¿Sí? Con todo el tema por ejemplo, de la ampliación de la planta, se inventaron estudios en la época de Ortega, hicieron un estudio comparativo que fue muy importante. Después Rojas volvió a hacer el mismo estudio. Y después Romero, entonces, como ya tenía los 25 millones de dólares, entonces dijo, gastémonos esa plata ahí en otro estudio. Finalmente dio lo mismo, ¿sí? Pero todo era para mamarle gallo a la ampliación de la planta, porque nunca hubo esa voluntad política. Y ahí ya terminó la administración Junco, perdimos a 1.000 personas, no tuvieron en cuenta criterios generales e impersonales, todo fue manipulado, ¿sí? Por las directivas de ese momento. Y entonces vino Reyes. Con Reyes logramos que se incluyeran en la reforma tributaria, además porque era una decisión política de gobierno, incluir en la reforma tributaria la ampliación de la planta, y ahí se duplicó la planta de personal, y lógico que en esa reforma votó mucha gente, que fueron los que aprobaron la reforma esperando también que les dieran cargos, que les dieran direcciones seccionales. Ahí quedó aprobado después con esos escándalos. Ahí de todos los partidos políticos llegaron a pedir las direcciones de la DIAN. Pero como no se las dieron, entonces se volvieron enemigos del gobierno y después no han querido aprobar absolutamente nada más. Entonces, eso lo aprobaron fue por un interés, porque estaban esperando que les dieran, porque era la tradición o ha sido la tradición,
que aprueban normas, pero tienen que darles un pago clientelar. ¿Sí? Ampliada la planta, recuperamos los 1.000 compañeros. Antes de eso se hizo una planta temporal. Y lo recuperamos y muchos de ellos incluso hasta se retiraron del sindicato. No entendieron el proceso. No entendieron el esfuerzo que se hizo. No entendieron la lucha que se hizo. No entendieron qué era lo que estaba pasando. Y no respondieron tampoco a la lucha sindical. No todos, pero sí algunos de ellos. Y lo vimos ya después de que consiguieron que volvieron a su cargo, entonces ya se les olvidó el sindicalismo. Después vino pues ya la nueva norma de carrera. En la nueva norma de carrera pues se había logrado hace años que fue algo que quedó en la negociación nacional y que después se trajo a la negociación de la DIAN, y es que las listas de elegibles solo fueran para los cargos convocados, con miras a una transición en el paso, digamos, de una carrera dominada por la provisionalidad a una carrera dominada por la carrera. Y cuando hubo durante Barrigas, también negociamos una norma de carrera, una norma en la cual esa gente nos traicionó en todo lo que habíamos hablado. Después pusieron lo que se les dio la gana. Y alguien demandó ese artículo donde dice que el uso de las listas de elegibles son solo por los cargos convocados. Y la Corte le da la razón en cuanto a la argumentación, pero después dice que no, que lo declara exequible, pero dice, sin embargo, los cargos nuevos que se creen sí deben ser utilizados, digamos, en el uso de las listas de elegibles. Esa es un poco la filosofía que plantea en ese momento la Corte Constitucional. Ese planteamiento, pues, quedó también en el nuevo sistema de carrera, donde lo que quedó claro es que se usa la lista de elegibles hasta los cargos convocados, pero si hay ampliación de planta más allá de eso, pues se puede usar la lista de elegibles más allá de eso. ¿Sí? Y ese es el contexto en el cual estamos. Hoy tenemos una carrera que ha venido avanzando. De todas maneras, la lucha constitucional es por la carrera administrativa. ¿Por qué? ¿Por qué es una lucha la de la carrera administrativa? Porque esto es un Estado democrático y todo el mundo tiene derecho a acceder a los cargos públicos. Es por eso. Y para acceder a los cargos públicos, pues el único mecanismo claro que hay es un concurso. No hay otro mecanismo. Porque los cargos son públicos. O sea, los cargos no le pertenecen a un político o no le pertenecen a un director que quiera hacer un concurso como él lo considere. O no le pertenecen, digamos, a la administración, le pertenecen es al pueblo, al Estado, al gobierno, a la democracia. Los cargos por eso se llaman cargos públicos, por eso son cargos de carrera administrativa. Entonces la gente se presenta en el concurso. Y si la gente pasa, pues hay una preferencia. Y entonces, pues todo estaba planificado para que más o menos hasta 2018 pudiésemos decir que en el año 2028, perdón, pudiésemos decir que el 90% de la gente está en carrera. Sin embargo, la jurisprudencia pues ha ido cambiando un poco. Y eso no es prevaricato, porque ya están diciendo que eso es un prevaricato. No, los jueces tienen esa potestad. Hay un texto que se llama El derecho de los jueces, precisamente donde Diego López precisamente explica cuál es el carácter de la jurisprudencia y cómo la jurisprudencia es creadora de derecho y cómo los jueces son creadores de derecho también. Y
estos fallos que se han venido dando son fallos fundamentalmente de los tribunales. Porque una cosa dicen los jueces, pero normalmente esas sentencias son impugnadas y van al tribunal, y entonces el tribunal de Bucaramanga, el tribunal de Medellín, el tribunal de Pasto, el tribunal de Cali, pues le ha dado razón a los compañeros y compañeras que superaron el concurso. Y entonces eso nos tiene en una situación compleja porque nos está acelerando el ritmo de la transición. Y aunque tenemos todavía un número de vacantes que está alrededor de 6.000, pues hay dificultades porque aquí se crearon los IDs un poco precisamente para proteger a la gente, porque se fue un acuerdo para proteger a la gente. Hay unos que no les gusta eso, pero aquí hay que proteger a la gente porque hay una transición, porque la misma Corte Constitucional ha dicho que hay que reconocer el saber, que hay que reconocer la experiencia, que estos procesos no son de un día para otro, sino que es un tránsito, un paso, digamos, de una carrera dominada por la provisionalidad a una carrera dominada por la carrera. Ese es el concepto. Y entonces nosotros, pues lógicamente, que nos reconocemos en nuestros compañeros que están en la provisionalidad, porque han venido trabajando con nosotros durante mucho tiempo, han aprendido con nosotros, han luchado con nosotros. Entonces ahí hay un reconocimiento de nuestros compañeros. Y ese reconocimiento precisamente nos llevó a buscar precisamente que se diera esa transición, que se diera ese proceso, que tuvieran la oportunidad de presentarse a varios concursos, para que presentándose a varios concursos pudiesen superar el concurso y pudiesen llegar a la carrera. Y de hecho, creo que alrededor de 1.500 personas ya han pasado el concurso, porque teníamos 5.200 compañeros y compañeras en provisionalidad y hoy tenemos alrededor de 3.700. O sea que sí, que esta política que hemos trazado desde Ultradian, de estudiar, de esforzarnos, de buscar pasar, ha dado efectos. Quizás no ha dado, digamos, todo el efecto que quisiéramos, pero sí ha dado efectos. Porque nosotros hemos liderado este proceso de formación, de capacitación, de que la gente se prepare para el concurso. Porque los primeros concursos no eran así, la gente llegaba y de una y por eso perdía. Ya hoy la gente llega con una formación, con una preparación, con unas experiencias. Ahora todo el mundo nos ha copiado en eso y entonces ahora todos dicen que hacen capacitaciones. Pero nosotros tenemos una biblioteca de más de 190 cursos. Hemos hecho exámenes también de prueba. Hemos también traído expertos. O sea, hemos desarrollado toda una estrategia para que nuestros compañeros y compañeras pasen, porque precisamente es sobre esa tarea, digamos, en la que nos hemos centrado. Me parece importante que reconocer que hoy se garanticen unos derechos mínimos. Porque como lo digo, si ustedes lean esa circular de Junco, ahí no había nada de derechos fundamentales. O sea, estaba desconociendo la constitución política. Como siempre lo han hecho estas élites. Y después salen a hablar carreta. No solo ellos, sino sus aliados. Entonces, el hecho de que llegue un correo diciendo, usted cumple estos requisitos de orden constitucional para tener una protección social, no quiere decir que ya mañana la persona esté afuera. Porque para que esté afuera tiene que llegarle el correo donde hay un nombramiento de una persona. Quiere decir que ha habido un avance en las tutelas, ha habido un avance en el uso de las listas de elegibles, y ese avance ha hecho que se esté apretando todo este tema, tanto de compañeros provisionales como compañeros encargados. Se está apretando el tema, ¿sí? Se está, digamos, ajustando, ¿sí? Y en eso también yo creo que hay que reconocer que hemos tenido una actitud positiva de parte de la entidad. La entidad no ha sido desalmada. Ha tratado también la entidad de estar pendiente de eso. Fíjense cómo toda esa tarea por los ID, y los ID ¿qué son? Pues lo que se llaman los toros el burladero, para que la gente permanezca más tiempo. Esa ha sido la tarea.
Y entonces ahí hay mucha gente que está protegida, pero hay otros que llega un momento en que ya, pues hay unos riesgos muy altos. El director lo manifestó en la reunión que tuvo con las organizaciones sindicales, con la CUS, con la Comisión Unificada Sindical, que hay en riesgo alrededor de 600 personas y que él calcula que para junio o julio es un riesgo que está ahí presente. Entonces hay quienes dicen que van a traer magistrados y yo no sé qué, pero pues, nosotros no vemos ahí una solución, porque son sentencias de tribunales. O sea, no son sentencias, digamos, la primera sentencia que da el juez, no, son sentencias ya que han sido impugnadas y llegaron al tribunal y no hemos tenido una sentencia de unificación de la Corte Constitucional. Estamos pendientes de una sentencia de la Corte Constitucional que ha dicho que para finales de mayo, en la cual van a determinar si es válido o no que las listas de elegibles se utilicen solo para los cargos convocados o no. Porque si bien es cierto, había un fallo antes con el anterior decreto, volvieron a demandar con este decreto, vamos a ver qué dice la Corte. Si la Corte mantiene su jurisprudencia o si cambia la jurisprudencia, eso no lo sabemos. Está esa discusión, hay que esperar al 30 de mayo, ¿sí? Porque también eso va a marcar qué es lo que va a seguir sucediendo. Pero tengamos claro que lo único que se puede hacer después de que los compañeros les llegue la notificación, si no tienen ningún causal que los proteja, es presentar el recurso de reposición. No hay nada más que hacer, presentar el recurso de reposición. Ha habido una tutela que ganó un compañero, donde la Corte le dice, primero, usted no es padre, cabeza de familia. Para ser padre, cabeza de familia, aquí hay unos requisitos. Eso no es que me quedo sin trabajo y entonces que como yo soy, digamos, soy el único que trabajo en mi casa, entonces yo soy padre, cabeza de familia. Así no son las reglas. Y le acepta otra causal de protección, pero le dice a la entidad si ya está la vacante. O sea, cae en el mismo punto que es el que está manejando la propia entidad y es buscando las vacantes en ese proceso de transición. Entonces, yo creo que hay que entender eso dentro de ese contexto. Y nosotros siempre buscamos decir la verdad. Nosotros no estamos aquí engañando a la gente, no estamos tampoco buscando un enfrentamiento, porque aquí ha habido dos extremos. Unos que pretenden que aquí no haya carrera y entonces hacen toda una campaña contra la carrera y entonces vienen a engañar a la gente y digamos como que se valen de la tragedia humana. Pero otros también que entonces quieren que esto sea ya, que sea inmediato y quieren generar un enfrentamiento entre unos y otros. Nosotros creemos que eso no es ni lo uno ni lo otro. Nosotros creemos que aquí va a haber una transición, que es una transición que se da en medio de un proceso y tenemos unas alternativas. Una alternativa es el fuero circunstancial que digamos que nos arropa por el proceso de la negociación. Ese fuero, pues está ahí precisamente porque es producto de la negociación colectiva. Y eso lo que hace es ampliar el círculo de personas protegidas precisamente para entrar a proteger a los sindicalizados. Y ese es un proceso pues, que está liderando pues, la Comisión Unificada Sindical, el proceso de la negociación, que lo tenemos por 2 años. Pero también tenemos otra alternativa que es una alternativa viable, pero que también está sujeta a la política. ¿Cuál es la alternativa viable que tenemos ahí? Nosotros logramos meter en la mesa de negociación el tema de un nuevo estudio para ampliar más la planta. Porque eso está en el decreto. El decreto dice que cada 2 años se debe estudiar si realmente la planta que hay es suficiente o si se necesita ampliar. Eso es muy importante porque en la medida en que se vaya ajustando permanentemente la planta, nos vamos a evitar este proceso que aquí hubo que duplicar la planta porque llevábamos una cantidad de años en que
no crecía, en que no se desarrollaba. Y como les decía, es que en un momento ni siquiera lo que estaba autorizado, porque el ministerio no daba la plata suficiente y los directores no gestionaban eso, no estaban interesados en eso. Entonces fue la presión nuestra. Entonces quedaron comprometidos para este año, en ese marco de ese seguimiento, a hacer el estudio. Vamos a ver, eso es para este año. Si logramos ahí, tendremos una alternativa, porque podríamos lograr que es el objetivo alrededor de 1.000 nuevos cargos, pero eso está sujeto primero a que la DIAN nos muestre el estudio, porque eso es lo que tienen que hacer, es un estudio comparativo, no necesitan gastar una gran cantidad de plata, pero también eso estaría unido al proceso de decisar la reforma tributaria, que está bastante difícil, y entonces ahí sí necesitaríamos los contactos políticos que tienen muchas personas aquí en la entidad para que estén dispuestos en el Congreso a aprobar la reforma tributaria y podamos incluir un artículo en la reforma tributaria donde se incrementa el número de personal en 1.000 personas. Y entonces ahí podríamos sostener, digamos, demorar el proceso de la transición, que es lo que hemos hecho. Esa es una alternativa que tenemos nosotros, está firmada en la negociación, la presentamos desde Ultradian. Algunos compañeros en la mesa eran totalmente negativos, se reían cuando nosotros presentamos eso, por lo que venimos de una gran ampliación de la planta, pero pues la norma nos favorece y la DIAN lo aceptó. Porque pues la norma le dice que cada 2 años tiene que hacer estudio. Entonces vamos a ver si eso funciona. Creemos que esa es una alternativa viable, realista, no para engañar a nadie, no para ganar incautos, y que no genera esa oposición entre la carrera y la provisionalidad. Porque es indudable que como servidores públicos de una relación legal y reglamentaria, nuestro deber es defender la carrera, es nuestro deber, porque es lo que establece la Constitución, es lo que establecen las normas. Y si algo nos caracteriza a los empleados públicos, y si aquí nos sentamos a estudiar precisamente, es estudiar una normativa que tenemos que aplicar. Y esa normativa pues está igual en el tema de la carrera administrativa. Entonces, pues nosotros seguimos en esa lucha. Vamos a ver si es probable esto que se está dando, del estudio, lo que les digo, del acuerdo que está firmado, dentro de los acuerdos que tenemos con la DIAN. Y todo va a depender si sale o no la reforma tributaria. Bueno, eso tiene otro nombre, pero es una reforma tributaria. Y entonces ahí sí los que tienen sus contactos políticos que los hagan. Porque es que al Congreso no se puede ir a decirles, oiga, señores del Congreso, intervengan para que aquí nos dejen a los provisionales. Eso es un engaño, ¿sí? Porque es que aquí hay decisiones de jueces y aquí hay 3 poderes, además de los órganos de control. Yo creo que eso ya lo tenemos claro, porque eso es punto del examen, que es la estructura del Estado. O sea, a estas alturas, quienes estamos en esta reunión, pues conocemos la estructura del Estado y cómo juega cada uno de los poderes. Y entonces dentro de la estructura del Estado lo que puede hacer el Congreso es recoger la reforma tributaria y poder incluir a 1.000 nuevos en esa reforma tributaria, y ahí podríamos garantizar también dentro de un proceso de transición, porque indudablemente la norma establece concursos anuales, ¿sí? Y en esa perspectiva, pues nos toca jugar hasta poder pasar o hasta poder pensionarse antes de, ¿sí? Por eso la tarea precisamente en la lucha por las garantías en el sentido de las acciones afirmativas que nos garantiza la Constitución, que son muy importantes, que son acciones de orden humanitario, ¿sí? Que tenemos que seguir defendiendo y que aquí hasta ahora, en los documentos que nos han enviado, ahí las están planteando, ¿sí? Eso es, excúseme que me haya extendido, pero pues todo el mundo está preguntando por lo que estamos pensando, por lo que nosotros planteamos, y yo creo que nosotros lo vislumbramos desde antes, a pesar de que no, digamos,
todavía no existían todos estos fallos, pero lo vislumbramos y por eso incluimos en la negociación colectiva el tema de la ampliación de la planta y por eso estamos buscando pues que tengamos a 1.000 nuevos en la entidad, lo que nos garantizaría pues un proceso más tranquilo y nos obviaría pues todas las dificultades que tenemos en este momento. Eso era, yo quiero darle la palabra a nuestra profesora, porque pues hoy, me excusan, pero el miércoles iba a intervenir, pero no pude. Tuve una reunión exactamente a la misma hora en que, a las 3 de la tarde, entonces no pude intervenir, pero yo tenía que, pues, porque ayer tuvimos reunión de junta directiva y los compañeros pues nos estaban, quedamos en que teníamos que explicarle a la gente cuál es, en qué situación estamos, cómo es que nosotros vemos este proceso y qué es lo que consideramos se debe hacer, y ya estamos trabajando en eso. Bueno, hoy tenemos la charla sobre formación para el fortalecimiento de las competencias laborales DIAN, carga e importación, sábado 3 de mayo del 2025, 8 a.m., ingeniera Paula Andrea Restrepo Escobar, que es una ingeniera administradora, especialista en ingeniería financiera, aspirante a maestría en negocios internacionales, con 21 años de experiencia en la DIAN en diversas áreas de operación aduanera como carga, viajeros, inspector de importaciones y exportaciones, garantías, control a usuarios, zona franca y operador económico autorizado. La anterior charla de la compañera Paula Andrea fue muy buena. Creo que la de hoy va a ser del mismo nivel o superior. Entonces, esperamos que la aprovechen, porque pues ahí estamos en esta lucha, compañeros y compañeras, y los trabajadores nos toca lucharlas todas. Nada nos entregan gratis a los trabajadores. Bueno, yo creo que ustedes ya saben, perdón que se me pasó en el orden, el tema del incremento salarial, que es 1.8 por encima del IPC. Es el porcentaje más alto que hemos logrado desde el año 2013. Acuérdese que empezamos con 0.5 sobre el IPC, logramos subir hasta 1.6 en todo ese proceso. Esta vez se logró el 1.8 para este año y el 1.9 para el próximo año, ¿sí? Sobre el IPC. El IPC de este año pues fue el 5.2, entonces nuestro incremento salarial ha sido del 7. Si no hubiera sido por la negociación colectiva, no tendríamos estos incrementos salariales. Eso es claro. Antes del año 2013 no teníamos, bueno, incluso cuando fue ministro Juan Camilo Restrepo, ahí fue cuando tocó en tutelar, porque la Constitución nos garantizaba el mantenimiento del IPC, o sea, de la inflación, pero el tipo no quería y tuvo que salir una tutela que garantizó y les dijo mínimo el IPC, ¿sí? O sea, mínimo la inflación. Y eso los obligó. Pero después de eso, hasta 2013, lo único que ajustaban era la inflación. Y ya después de 2013, que logramos la negociación colectiva, que nos sentamos, porque antes la teníamos, pero era de hecho. Todo lo anterior era a partir de las movilizaciones, de la lucha, de la acción. Pero ya a partir de 2013 fue de derecho, o sea, en el sentido de que ya estaba reglamentada. Entonces ya a partir de ese momento logramos incrementos más allá del IPC. Todo el tiempo lo hemos logrado. Empezamos con el 0.5, que fue el primer año. Y hoy ya vamos en el 1.8. Y siempre cada año, cada 2 años que la negociación avanzamos en algo. Entonces, esta ha sido la negociación más alta. 1.8 para el primer año y 1.9 para el segundo año, sobre el IPC.